Cuando el artista David Bowie murió el 10 de enero del presente año, la gente que hablaba sobre la maldición de Ramsey se llevó las manos a la cabeza. Pero cuando ocurrió nuevamente 4 días más tarde con la muerte del famoso actor Alan Rickman, el caso comenzó a aparecer en todos los noticieros del mundo otra vez. Y es normal, porque ya desde la muerte de Robin Williams hablaban de ello y esta vieja imagen es prueba. La selección francesa tiene un problema, eso es evidente. Con la victoria de Dembélé, Francia ahora tiene por delante romper una maldición que dura décadas y es la de conseguir ganar una Copa del Mundo teniendo al vigente Balón de Oro en la plantilla que va a disputar esa Copa del Mundo. 7 gatos negros enterrados en el estadio de Racing Club de Avellaneda desencadenarían lo que se conoce hasta el momento como una de las mayores maldiciones en el fútbol, atravesando una de sus peores rachas futbolísticas, un descenso y una crisis financiera que tuvo al club al borde de ser liquidado. Va a describir la mala fortuna que arrastran los Blades desde hace 100 años. Sí, escuchaste bien. 100 años que Sheffield no puede lograr un triunfo jugando en el emblemático estadio de Wembley. La última vez que el club salió victorioso fue en 1925, cuando se quedó con la FA Cup tras vencer 1-0 al Cardiff City y lograr su 4º título en aquel entonces. Desde allí, el club tiene un historial de 7 partidos disputados logrando solo un empate y 6 derrotas, entre ellas 4 finales por el ascenso que Sheffield no pudo lograr. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a mi primer iceberg. Este se tratará sobre las maldiciones que hay en el mundo del fútbol. Este proyecto lo inicié a principios del 2023, sin embargo por falta de tiempo y motivación, tuve que dejarlo inconcluso. Aunque la mayor parte del iceberg la hice justamente este 2025, hay varias grabaciones que ya las tenía del año 2023. Para este video decidí utilizar el formato de iceberg que a estas alturas no hace falta explicar de qué se trata. El mismo estará dividido en 6 niveles, los primeros abarcan los casos más conocidos, pero a medida que iremos avanzando, nos adentraremos en casos no tan conocidos y hasta turbios. Antes de arrancar dejen su like y suscríbanse y déjenme en los comentarios qué otro iceberg quiere que haga, los estaré leyendo. Ahora sí comenzamos. Para iniciar con este iceberg, tenemos a la maldición de Aaron Ramsey. Esta teoría tuvo mucha popularidad entre el 2011 y 2019, en la que se dice que cuando el mediocampista galés convertía un gol, al poco tiempo, una celebridad famoso fallecía. Aunque esto pueda resultar una estupidez, ya que la muerte es algo natural que en cualquier momento puede ocurrir. Pero daba la coincidencia de que los fallecimientos se daban, por lo general, al día siguiente de un gol de Ramsey. La primera entre comillas víctima fue el narrador de básquet y fútbol Andrés Montes, que fue hallado muerto en su casa el 16 de octubre de 2009. 2 días antes, el 14 de octubre de aquel año, Ramsey marcó su primer gol con Gales ante la selección de Liechtenstein. Luego de esto le siguieron otros famosos como el terrorista Osama Bin Laden, el cofundador de Apple Steve Jobs, el militar Muammar Gaddafi, la cantante Whitney Houston, el dictador argentino Jorge Rafael Videla, el actor Paul Walker, el actor Robin Williams, el cantante David Bowie, entre otros. En fin, ¿crees que el Ramsey puede predecir quién muere y quién vive o solo es casualidad o coincidencia? La portada del FIFA. Prácticamente jugador que sea portada del FIFA, ahora EA Sports FC, tendrá un gran bajón en su carrera. Trataré de resumirlo más rápido algunos casos. FIFA 98. Raúl González, que venía de ganar la Champions con el Real Madrid, sería la portada del modo del Mundial con el conjunto de España. Sin embargo, en ese Mundial, La Roja quedaría eliminado en fase de grupos, en un grupo muy accesible. Ronaldinho del FIFA 4 al FIFA 8 sería portada del juego de la empresa canadiense. Pero serían sus 2 últimas apariciones en el FIFA 7 y en el mencionado 2008,
que coincidió con su declive deportivo y su última temporada en el Barcelona. Messi desde el FIFA 13 al 16 también sería la portada del juego, aunque su rendimiento con el Barça fue espectacular, donde ganó varios títulos incluido la Champions en 2015, no podía decir lo mismo con la selección, donde coincidió con las 3 finales consecutivas que perdería la selección. La Copa del Mundo del 2014 y las Copas América del 2015 y 2016, sumado a que en ese lapso sufriría un periodo de varias lesiones, siendo la más importante la rotura del ligamento de su rodilla en 2015. FIFA 17. Marco Reus fue la portada, pero sufrió una rotura de ligamentos que le hizo perder gran parte de la temporada. FIFA 19. Cristiano Ronaldo venía de protagonizar la portada del FIFA 18 y para la siguiente entrega volvería a ser el protagonista. Sin embargo, cuando se dio a conocer el arte promocional, el bicho salía con la camiseta del Real Madrid, pero las pocas semanas se dio su fichaje a la Juventus y EA Sports tuvo que cambiar todo. Sin embargo, esto no fue lo peor, ya que a los pocos meses, el bicho sería acusado de violación, por lo que EA Sports retiró de la portada y de todo el menú la imagen de Cristiano Ronaldo. FIFA 20. En 2019, Eden Hazard era uno de los mejores jugadores del mundo y además fue anunciado como nuevo jugador del Real Madrid. EA Sports para la entrega de FIFA 20, decidió que el jugador belga sea la portada, sin embargo las lesiones en toda su estadía en los merengues, hizo que se considerase el belga como uno de los peores fichajes de la historia del fútbol. A partir de esto inició su declive su carrera que lo llevó al retiro profesional en el año 2023. Por último, para la entrega de FC 26 Jude Bellingham y Jamal Musiala serían los protagonistas de la portada. Sin embargo, a las pocas semanas, el alemán sufriría la rotura de ligamento durante los cuartos de final del Mundial de Clubes, que se sabe que lo marginará toda la temporada prácticamente. Para finalizar, hay varios casos de futbolistas que esquivaron la maldición, así como otros que también cayeron, pero traté de incluir a los más actuales y conocidos sobre que fueron afectados entre comillas por esta maldición. Tocar la copa. Se dice que cuando un jugador toca la copa previo al partido da mala suerte. ¿Pero por qué da mala suerte? Si un jugador toca la copa antes de un partido, su equipo termina perdiendo. Esta maldición se efectúa en casi todos los jugadores que hayan hecho este acto. Ojo, digo casi todos porque tiene sus excepciones como Gabigol, que tocó el trofeo de la Libertadores antes de la final contra River, pero aún así metió los 2 goles del Flamengo para que el Mengao se consagre campeón de la Copa Libertadores 2019. El gato que maldijo a Brasil. Previo al duelo de cuartos de final del Mundial de Qatar, durante la rueda de prensa al jugador Vinícius Jr., un gato se subió a la mesa. Tras esto el jefe de prensa de Brasil, Vinícius Rodríguez, agarró al gato y lo tiró bruscamente al suelo. Como se sabe, los gatos muchas veces son atribuidos a las maldiciones. Algo que veremos más adelante. Lo que vino después es sabido. Brasil eliminado por Croacia en penales. Posteriormente al Mundial perdieron por primera vez en su historia como local por eliminatorias y encima con Argentina. Fueron eliminados en cuartos de final de la Copa América, teniendo un rendimiento muy flojo. A pesar de haber clasificado al próximo Mundial 2026, la canariña firmó una de sus peores actuaciones en eliminatorias, ya que culminó quinto y de no haber sido por el cambio de formato, Brasil habría jugado el repechaje. Esta racha no solo afecta a la selección mayor, pues Brasil, que venía de ser 2 veces seguidas oro olímpico en 2016 y 2020, no logró clasificar para la cita de 2024 y recientemente su última participación en el Mundial Sub-20 fue paupérrimo, donde quedó último en su grupo con un solo punto. Incluso yendo al ámbito femenino quedarían eliminadas en fase de grupos del Mundial 2023. A pesar de que Brasil no venía en un gran momento previo al incidente del gato, no cabe duda de que este hecho marcó una gran decadencia a la mejor selección de la historia. La maldición del quinto partido. Es una famosa maldición que posee la selección de México. Desde el Mundial de Estados Unidos 1994 hasta el de Rusia 2018, México siempre ha quedado afuera en octavos de final, siendo la última vez que avanzaron a cuartos en 1986, que curiosamente fue el Mundial que México organizó. En este Mundial de Qatar 2022, los mexicanos se quedaron en fase de grupos, por lo que no pudo jugar octavos. El Grupo F. Cualquier selección que integre el Grupo F no ganará el Mundial.
Esta maldición hizo su debut en el Mundial de España 1982, cuando la FIFA aumentó la cantidad de participantes de 16 a 24. Desde entonces ninguna selección que integró el Grupo F ha ganado dicha competencia y este último Mundial no fue la excepción. Lo más cerca que se estuvo fue en el Mundial de Brasil 2014, cuando Argentina llegó a la final, habiendo integrado el Grupo F. Lastimosamente la albiceleste perdió en tiempo extra ante Alemania siendo subcampeón. Benzema afuera del Mundial. Bueno. El Balón de Oro. Uno de los mejores futbolistas del mundo en este momento. No más, se queda fuera del Mundial. Para cerrar con el nivel 1, otra vez, una creencia relacionada con la Copa del Mundo. Aquel futbolista que gane el Balón de Oro el año previo a la Copa del Mundo, su selección no ganará dicha competencia. Futbolistas como Cruyff, Platini, Messi, CR7, entre otros, han sido afectados por esta maldición. Incluso hubo algunos que directamente no disputaron la Copa, como Benzema, que a pocas semanas del Mundial 2022, había ganado el Balón de Oro, pero sufrió una lesión que provocó que se perdiera la cita en Qatar. El último ganador del galardón, Dembélé, tendrá la misión de cortar con este maleficio. Escocia y la fase de grupos. La selección escocesa tiene una muy mala racha en todos los torneos que ha disputado, ya que en todos los mundiales, Eurocopas e incluso en el único mundial femenino que disputó hasta el momento, los Tartan Army han quedado eliminados en la fase de grupos. El 9 del Chelsea. Aquel jugador que utilice la número 9 en el conjunto londinense, tendrá un mal rendimiento en los Blues. Repasemos. Fernando Torres, que llegó al Chelsea en la temporada 2010-2011, utilizando el número 9, anotó 45 goles en 172 partidos, ganando la Champions en 2012, sin embargo no tuvo el rendimiento esperado, aunque viendo los jugadores que mencionaré posteriormente, es el mejor de este caso. Radamel Falcao llegó en la temporada 2015-2016, luego de su nefasto paso por el Manchester United, igual de nefasto sería su paso por el Chelsea donde solo anotó un gol y apenas disputó 10 partidos. Álvaro Morata. El español llegó para la temporada 2017-18, solo anotó 24 goles en 72 partidos, por lo que se iría a préstamo al Atlético Madrid en la siguiente temporada 2018-19. En la misma temporada 2018-19, llegaría a préstamo desde la Juventus Gonzalo El Pipita Higuaín, en los 6 meses que estuvo, jugó 18 partidos anotando solo 5 goles. Para la temporada 2021-22, los Blues rompieron el chanchito y pagaron la exorbitante cifra de 100 millones de libras por Romelu Lukaku, apenas convirtió 15 goles y su rendimiento fue malo, sobre todo por la enorme cifra que se pagó por él, marchándose en la siguiente temporada. En la siguiente temporada, la 2022-23, llegaría procedente del Barcelona, Aubameyang. El gabonés anotó solo 3 goles en 21 partidos. Y recientemente y luego de 2 años sin que nadie se anime a utilizar dicho número, no, Nicolas Jackson no lo usó. En la temporada actual, 25-26, Liam Delap procedente del Ipswich Town, se animó a utilizar dicho número, y por lo visto, la maldición nuevamente está haciendo efecto ya que, a la fecha que grabó esto, solo anotó un gol en un puñado de partidos con el Chelsea. Menos mal que Drogba decidió utilizar la 11 en los Blues. Al igual que el número 9 del Chelsea, el número 7 del Manchester United, corre con la misma suerte. A lo largo de la enorme historia de los Red Devils, este número fue utilizado por muchas leyendas del club, como George Best, Eric Cantona, David Beckham y Cristiano Ronaldo, pero desde la salida de este último al Real Madrid en 2009, Michael Owen, Antonio Valencia, que en la campaña 2012-13 con el United, utilizó este número, pero no tuvo el rendimiento esperado y para la siguiente temporada decidió volver al 25 que venía usando desde su llegada en 2009, Ángel Di María, Memphis Depay, Edinson Cavani y actualmente Mason Mount han tenido este número pero no han triunfado con los Red Devils. Ni siquiera el mismo Cristiano Ronaldo, que volvió para la 2021-22, zafó de la maldición, aunque su rendimiento individual no fue malo, ya que fue el goleador en dicha temporada. El mal rendimiento del equipo, sumado a su mala relación con Ten Hag, le pusieron fin a su segundo ciclo en el Manchester.
Harry Kane. Como es bien sabido, desde su debut profesional en 2011 hasta este 2025, el gran delantero inglés no había podido ganar ningún título tanto de liga como copa. Ojo, dije había, ya que este año logró romper su maleficio y logró ganar la Liga y la Supercopa de Alemania con el Bayern Múnich. Eso sí, la mala racha continúa en la selección inglesa, que no consigue un título desde el Mundial 1966, donde no logró ganar ningún título, perdiendo 2 finales de Eurocopa. ¿Logrará romper la racha en el Mundial 2026? La maldición de Bela Gutmann. En el año 1962, el Benfica había ganado su segunda Champions en su historia y de manera consecutiva, y era uno de los mejores equipos del mundo. Bela Gutmann, el técnico de las Águilas, le pidió a la directiva un aumento de sueldo. No sé qué carajo le pasó a la directiva del Benfica, que no solo que no le aumentaron el sueldo, sino que lo rajaron. Sí, por el simple hecho de pedir un aumento de sueldo. Bela Gutmann, enojadísimo, lanzó la frase que, hasta el día de hoy, sigue atormentando a todos los hinchas del Benfica. En 100 años, desde hoy, el Benfica, sin mí, no ganará una Copa Europea. Desde entonces, las Águilas disputaron 8 finales internacionales, 5 de Champions en 1962, 63, 1964, 65, 1967, 68, 1987, 88, 1989, 90 y 3 de Europa League en 1982, 83, 2012, 13 y 2013, 14. De seguir esta maldición, las Águilas deberían esperar hasta el año 2062 para romper con su maleficio. Los 7 gatos de Racing. Es una de las leyendas más conocidas del fútbol argentino. Todo inició en 1967. Racing había ganado la Copa Libertadores y la Intercontinental y desde hacía varios años que era uno de los mejores equipos de Argentina y del continente. Por esto, se dice que hinchas de Independiente, con bronca por el éxito de su máximo rival y con la ayuda de un seguridad hincha del rojo, ingresaron al estadio y enterraron por la cancha 7 gatos negros. Luego de eso, en los siguientes años, la academia tendría un enorme declive futbolístico, sin ganar títulos, y con malas campañas. Al mismo tiempo que Independiente ganaba todo a nivel local e internacional. Luego de salvarse del descenso en 1976, los de Racing comenzaron a darle más importancia a esta leyenda y para principios de la década del 1980, el Totó Lorenzo ordenó que se levantase el césped del cilindro para encontrar a los felinos. De los 7 gatos, solo encontraron 6 y para intentar contrarrestar la maldición, enterraron 6 sapos. Pero la maldición siguió y en 1983, la academia descendió por primera vez en su historia y con Independiente campeón del fútbol argentino al mismo tiempo. Pero lo peor ocurrió a finales de la década del 90, cuando además de los malos resultados deportivos, el club estaba en una pésima situación económica, hecho que lo declaró en quiebra y el club casi desaparece. Pero para el año 2001, el técnico Mostaza Merlo decidió que se cavara por todo el césped nuevamente. En esta ocasión se lograría encontrar al 7º gato y para finales de ese año Racing, de la mano de Merlo, volvió a ser campeón después de 35 años de sequía. Hoy en día, Racing es uno de los equipos protagonistas del fútbol argentino y volvió a ser fuerte en el plano internacional, ganando la Copa Sudamericana en 2024. Incluso hay varios que dicen que la maldición le fue devuelta a Independiente, lo que coincide con el pésimo momento deportivo e institucional del rojo en las últimas décadas. Alianza Lima. Aquel equipo que enfrente al conjunto aliancista, ya sea en fase de grupos o en instancia de eliminación directa. Aunque hubo casos como Independiente en 1965, Cruzeiro en el 76 y 97 y Peñarol en 1987, que enfrentaron al conjunto peruano y posteriormente ganaron la Libertadores. Desde el 2000 hasta la edición 2025, ningún equipo que enfrentó a Alianza Lima, logró ganar la Libertadores. No voy a mencionar edición por edición, pero sí a los que más cerca estuvieron de romper con el maleficio. Sao Caetano en 2002, Boca en 2018 y River 2019, llegaron a la final habiendo enfrentado en fase de grupos al conjunto aliancista, pero en los 3 casos, perdieron la final.
En la última edición 2025, el maleficio hizo efecto nuevamente, ya que Libertad de Paraguay y Sao Paulo compartieron un grupo con Alianza Lima. Los paraguayos fueron eliminados por River en octavos de final, mientras que Sao Paulo, por Liga de Quito en cuartos de final. Gremio. Volviendo a los torneos de Conmebol y al igual que ocurre con Alianza Lima, el Gremio de Brasil también tiene una maldición entre comillas. Aunque a diferencia del conjunto peruano, esta solo afecta a un cierto grupo de clubes. La misma reza que todo equipo que elimina al cuadro de Río Grande do Sul y que posteriormente gane la Copa Libertadores, no volverá a ganar esta competición. Independiente en el 84, ganó su séptima Libertadores derrotando a Gremio en la final. Vasco da Gama en el 98, lo eliminó en cuartos de final y posteriormente se consagró campeón de su primera copa. En 2002, Olimpia venció en semifinales a Gremio y ganaría la Libertadores ante São Caetano. En 2007, Boca lo apabulló a Gremio, tanto en la ida como en la vuelta de la final de la Copa, ganando su sexta Copa y la cuarta en 7 años. Y en 2018, River eliminó agónicamente a Gremio en semifinales y le ganaría a su archirrival, Boca, en la final en Madrid. ¿Qué tienen en común todos estos casos que mencioné? Pues, resulta que todos estos equipos no volvieron a ganar la Copa hasta el momento. Aunque recientemente, esta maldición fue acabada por Flamengo, que en 2019, ganó su segunda Copa derrotando previamente a Gremio en semifinales. Pero cuando parecía que la maldición haría efecto otra vez, en 2022, el Mengao venció a Paranaense y consiguió su tercera Copa. Acabando así, con la maldición. La maldición de Garabato. Es la maldición que posee América de Cali. Para entender el contexto hay que remontarnos al año 1948, cuando los socios del América decidieron que el club participe en la Liga Profesional de Colombia. Esta idea no le gustó a uno de sus socios llamado Benjamín Urrea, apodado Garabato, en la cual se opuso a esta decisión y se marchó sin antes maldecir al club diciendo que nunca iban a ser campeones. Desde 1948 hasta 1978 los Diablos Rojos nunca pudieron consagrarse campeón de ninguna competición. Para su buena suerte en 1979 rompieron con la maldición y se consagraron campeón. Lastimosamente la maldición todavía persiste en el plano internacional, ya que nunca pudo ganar una Copa Libertadores, habiendo llegado a 4 finales en los años 1985, 1986, 1987 y 1996, perdiéndolas todas. Brasil y los europeos. Desde que Brasil ganó su último mundial en 2002, no ha podido ganarle un partido de eliminación directa a ningún europeo. Desde 2006 hasta la última edición, ha quedado eliminado con Francia, Holanda, Alemania, que no hace falta decir cuánto salió, Bélgica y en el último mundial de 2022, Croacia. Esta maldición también afecta a los europeos ya que justamente, ninguna selección posteriormente ganaría el mundial, a excepción de Alemania en 2014. Francia perdió la final del 2006 al igual que Holanda en 2010, mientras que, Bélgica en 2018 y Croacia en 2022, eliminados en semifinales. Mick Jagger. El mítico cantante de los Rolling Stones se lo considera mufa, cuando apoya a un equipo. ¡John England! ¡John England! Todo esto empezó en el Mundial de Francia 1998, cuando fue a los estadios para ver los partidos de Inglaterra. Él estuvo presente en todas las eliminaciones de los equipos que apoyaba. Ahora bien, muchos dirán que estuvo presente en la Copa del Mundo que Inglaterra ganó en 1966. Pues déjame decirte que no fue así, ya que mientras se jugaba la Copa, Mick estaba en una gira por América con los Stones. ¿Tú qué crees? ¿Mick Jagger es mufa o no? El ranking FIFA. El ranking FIFA existe desde el Mundial de Estados Unidos 1994 y siempre el que lidera ese ranking nunca ha ganado el Mundial. Vamos a hacer un repaso de la maldición. Para el Mundial de Estados Unidos 1994 Alemania era número 1 en el ranking, siendo el vigente ganador del Mundial. Los alemanes se quedaron en cuartos de final.
Para Francia 1998 Brasil venía de ser campeón en la edición anterior, era el que lideraba el ranking. Los brasileños fueron subcampeones cayendo 3-0 ante el anfitrión Francia. Para Corea-Japón 2002, Francia era líder en el ranking y aparte también venía de ser el vigente campeón. Los franceses hicieron una copa para el olvido y se fueron eliminados en fase de grupos sin haber anotado un solo gol. Para Alemania 2006 nuevamente Brasil era el que lideraba el ranking y como en los anteriores casos también era el vigente campeón. Brasil fue eliminado por Francia en cuartos de final. Para el Mundial de Sudáfrica 2010, Brasil volvía a liderar el ranking y nuevamente quedó en cuartos de final contra Holanda. Para Brasil 2014 España era el que lideraba el ranking y al igual que en casos anteriores también venía de ser campeones. Al igual que Francia, España hizo un desastroso papel y quedó afuera en fase de grupos. Para Rusia 2018, el vigente campeón Alemania volvía a liderar el ranking FIFA. Los teutones hicieron una muy mala Copa del Mundo y se quedaron en fase de grupos. Para este último mundial, el de Qatar 2022, Brasil volvía a ser líder del ranking. Pero nuevamente fueron eliminados en cuartos, a manos de Croacia por vía de los penales. La Bruja Dora. Entre mediados de los años 90 y principios de los 2000, el club argentino, Quilmes, sufrió una mala racha a la hora de jugar los partidos clave por el ascenso a Primera División, provocada por la maldición de Dora Bertucci. La historia se cree que inició en 1994, cuando el Cervecero peleaba con Gimnasia de Jujuy el campeonato y ascenso a la Primera División, faltando 4 fechas para el final, el club quilmeño decidió recurrir a una bruja, popularmente conocida como Dora. Se pactó que la bruja maldiga al conjunto jujeño y bendiga a los jugadores de Quilmes, a cambio de 4.000 pesos de la época. Parecía que todo salía bien para el Cervecero, ya que, previo a su partido contra Deportivo Morón, Gimnasia de Jujuy cayó por 3-0 ante Douglas Haig, por ende, los de Quilmes le pagaron la mitad del dinero. Sin embargo, cuando Quilmes iba a disputar su partido con Morón, una bomba de estruendo cayó en la cancha y partido se suspendió. Luego, la bruja pidió que se pagara lo que restaba del dinero, pero el pedido sería rechazado debido a que todavía no se había definido el encuentro con Morón. La bruja indignada, lanzó su maldición que marcaría a Quilmes por los siguientes 9 años. Alegando que el Cervecero no ascendería a primera en 13 años. Luego de eso, Quilmes perdió con Morón por 3-2 y en los siguientes partidos tampoco pudo sumar de a 3, siendo subcampeón de Gimnasia y teniendo que disputar los playoffs, donde sería eliminado por Instituto de Córdoba en semifinales. Luego de varias campañas discretas, para el año 2000, el hincha de Quilmes viviría un año traumático. Quedaría segundo en la tabla metropolitana, clasificando a la semifinal del reducido, donde eliminó a Atlético Rafaela. En la final, enfrentó a Huracán, donde lastimosamente cayó 2-1 en el global, perdiendo así el primer ascenso a primera. Pero la cosa no terminó ahí, ya que jugó el playoff de ascenso, clasificando directo a semifinales por ventaja deportiva, allí eliminó nuevamente a Rafaela, clasificando a la final, donde el rival era Los Andes. El Cervecero tenía todas las de ganar, pero cayó por 2-0 en Lomas de Zamora por la ida y en la vuelta empató 1-1, quedándose otra vez a las puertas del ascenso. Pero a Quilmes le quedaba una chance más por la promoción, su rival sería Belgrano de Córdoba. La ida fue 3-1 a favor de Quilmes y cuando parecía que la tercera era la vencida. El tercero para Belgrano, se quiere quedar en primera, va Sosa. El maestro Luis Sosa, Belgrano 3, Quilmes 1, el Pirata se queda en primera. Sí, tercer final perdida. Quilmes acababa de protagonizar la pecheada del siglo. Pero tristemente para Quilmes, en el 2001 volvería a perder la final por el ascenso con Banfield por 6-3 en el global. En el playoff sería eliminado en semifinales por Nueva Chicago. Y otra vez, tendría la oportunidad de disputar la promoción, donde... La puta madre, otra vez perdieron con Belgrano.
Para el 2001-2002, Quilmes quedaría subcampeón del torneo Apertura y cuarto en el Clausura, donde únicamente lograría clasificar al playoff donde nuevamente sería eliminado, esta vez en cuartos de final con Atlético Rafaela. ¿Por qué me persigue la desgracia? Para el año 2003, un hincha de Quilmes viajó hasta el cementerio de Chascomús, para visitar la tumba de la Brujadora, que había fallecido en 1996. Este hincha pidió por la bruja y por Quilmes, llenando su lápida con los colores del cervecero. Y para la temporada 2002-2003, Quilmes disputaría la final por el ascenso contra Argentinos Juniors. Y por fin. El tiro libre. Le va a pegar Benítez. Benítez para el tiro libre en 12 minutos y medio. Complemento, viene el centro cerradito. Va el cabezazo, gol. ¡Gol! A los 12 minutos y medio, sí señor, vino el centro y el cabezazo y a cobrar el cervecero. Para Quilmes, Quilmes 1, Argentinos 0. Quilmes logró el tan ansiado ascenso a primera, derrotando al Bicho por 1-0 en el global. Regresando a primera división después de 11 años y rompiendo con el maleficio. Esta es otra de las leyendas que existen en nuestro fútbol y que significó un período oscuro en la larga historia de Quilmes. La Virgen de Tilcara. Corría el año 1986, cuando en las semanas previas al Mundial de México, la selección argentina viajó a Tilcara, provincia de Jujuy, para entrenar con el objetivo de acostumbrarse al calor que le tocaría afrontar en tierras mexicanas. Aprovechando su estadía allí, se dice que el plantel visitó a la Virgen de Copacabana de Labra de Punta Corral, mejor conocida como la Virgen de Tilcara. Donde prometieron que si Argentina era campeón del mundo, el plantel volvería para agradecerle. Pasó el tiempo, Argentina salió campeón del mundo, pero el seleccionado nunca volvió a Tilcara a cumplir su promesa. Aunque hay jugadores como Oscar Ruggeri, que han desmentido este hecho, lo cierto es que Argentina hasta el 2022 no volvió a ganar la Copa del Mundo. Y ni hablar que desde la conquista de la Copa América en 1993 hasta la obtención de la misma en 2021, la albiceleste estuvo 28 años sin ganar un título de mayores. Perdiendo en el camino varias finales de Copa América y 2 del mundo en 1990 y 2014. Por lo que se le atribuyó a la maldición que les lanzó la Virgen de Tilcara por no cumplir con su promesa. Los 100 años del Birmingham. En 1906, el club inglés decidió mudar su estadio a Bordesley. Se dice que allí vivía una familia de gitanos, que fueron expulsados para la construcción del estadio. Se dice que macumbearon al Birmingham alegando que no ganarían un título en 100 años. Desde ahí, las siguientes décadas para el Birmingham estarían marcados por la mala suerte. Sufrió incendios en su estadio, descensos y finales perdidas. Afortunadamente no tuvieron que esperar 100 años para levantar un título, ya que ganaron la FA Cup, actual Carabao, en 1963. La maldición entre comillas, culminó en 2006, temporada en la que ascendieron a la Premier y en 2011 ganaron su último gran título, la Carabao ante el Arsenal. La maldición del campeón. Toda selección que gana el Mundial, en la siguiente queda afuera en fase de grupos. Aunque esta maldición se conoció hace pocos años, lo cierto es que esta maldición data desde Inglaterra 1966, cuando Brasil, que venía de ser bicampeón del mundo, quedó afuera en fase de grupos. Tuvieron que pasar más de 30 años para que esta maldición entre en escena. En Corea-Japón 2002, Francia venía de ser campeón del mundo y para el Mundial 2002 hicieron una de sus peores participaciones en Copas del Mundo, quedando afuera en fase de grupos y sin hacer un gol. Para Sudáfrica 2010, Italia venía de ser campeón en el 2006 y para el 2010 la Azurra se quedó afuera en fase de grupos en un grupo factible. Para el Mundial de Brasil 2014, España venía de ser la vigente campeona del mundo, sin embargo para este Mundial, los españoles se quedaron afuera en fase de grupos, en un grupo muy complejo. Para Rusia 2018, Alemania era el vigente campeón y quedó afuera en fase de grupos en un grupo factible para ellos. Las únicas selecciones que en los últimos 20 años vencieron la maldición, fueron Brasil en 2006 y Francia en 2022.
Para el Mundial 2026, Argentina será víctima de la maldición o tendrá suerte. Para cerrar con el nivel 4, tenemos la maldición de Inglaterra en los penales. La selección de los Tres Leones es una de las mejores del mundo, pero cuando tienen que definir un partido de eliminación directa mediante los penales, a estos se les baja la tanga. Bueno, dicho de una manera más educada, es sinónimo de derrota asegurada. Los ingleses perdieron en 7 de 9 definiciones por esta vía. Y también podemos añadir que quedaron afuera del último mundial, por el penal que erró Harry Kane contra Francia en cuartos de final. Las únicas ocasiones que lograron avanzar por penales fue en 1996, cuando eliminaron a España en cuartos de final, por la Eurocopa. Y en 2018, cuando eliminaron a Colombia en octavos de final del Mundial. El resto de las definiciones, perdieron. El brujo de Australia. Durante la clasificación a México 1970, Australia era el favorito para vencer a Zimbabue, así que para asegurar su victoria, los Soxeroos pidieron ayuda de un brujo para que maldiga a su rival y prometieron que les pagarían si se cumple. Australia venció 3-1 a Zimbabue, pero no cumplieron con su prometido. El brujo maldijo a que nunca volverían a jugar una Copa del Mundo. Según cuenta Johnny Warren antes de morir en 2004. Este maleficio hizo efecto, y Australia desde 1974 no se clasificó a un mundial. En el año 2004, el presentador de televisión John Safran viajó hacia Mozambique, allí se encontró un hechicero que revirtió la situación y Australia se clasificó al Mundial de Alemania 2006, venciendo en los penales. Desde ese entonces, hasta la actualidad no se han perdido ninguna cita mundialista. La maldición de River. Es una muy curiosa, y hasta muy rebuscada para mi gusto, maldición que me encontré por Wikipedia. Esta reza que todo europeo que enfrente a River en la final de la Copa Intercontinental, actual Mundial de Clubes, no volverá a ganar la Champions, sin importar el resultado. Steaua de Bucarest en 1986, Juventus en 1996 y Barcelona en 2015, enfrentaron a River y nunca más volvieron a ganar la Champions. Steaua de Bucarest llegó a la final en el año 89, perdiendo con el Milán. La Juventus perdería no 1, ni 2 ni 3, sino 5 finales de Champions, entre 1997 y 2017. Barcelona por su parte desde su última Champions, ni siquiera ha vuelto a disputar una final. El estadio de Wembley, es el recinto más imponente de Inglaterra, hasta me animaría a decir de Europa, y del mundo. Utilizado casi siempre para las finales de distintas competencias en el fútbol, este recinto, para muchos clubes, es el lugar ideal para conseguir la gloria. Sin embargo, para el Sheffield United, jugar un partido clave en Wembley, es sinónimo de derrota. Desde hace 100 años, que el Sheffield, no puede ganar un solo partido en este estadio. Siendo la última vez en 1925, cuando derrotó al Cardiff City en la final de la FA Cup, justamente cuando consiguió su último gran título hasta el momento. Desde entonces, han pasado 100 años de la última ocasión en la que los Blades triunfaron en la capital británica. Desde 1997, que el Sheffield siempre que juega en Wembley, se vuelve con las manos vacías. Los Blades iniciaron su mala racha, cayendo en 1997 con el Crystal Palace, en la final por el ascenso a la Premier. Para 2009, nuevamente llegarían a esta instancia, donde lastimosamente volvió a caer contra el Burnley. Luego de descender en 2011 a tercera, los Blades en 2012, volvieron a disputar la final por el ascenso, esta vez a segunda y nuevamente en Wembley, contra el Huddersfield, tras un aburridísimo empate sin goles y una extensa tanda de penales, el Sheffield cayó por 8-7. Y recientemente, cayeron en la final por el ascenso a la Premier contra el Sunderland, con un gol agónico de Tom Watson. Sin embargo, esta racha no solo afecta en los duelos por el ascenso, ya que los Blades también disputaron las semifinales de la FA Cup en 2014 y 2023 en Wembley, cayendo en ambas ocasiones. Desde principios del siglo XXI, la gran mayoría de equipos que ganaron la Community Shield, la Supercopa de Inglaterra disputada por el campeón de la Premier League y FA Cup, no ganaron la Premier League en la misma temporada.
Si indagan en internet, verán que este patrón se repite casi siempre. Dije casi siempre porque hubo 5 temporadas con excepciones. El Manchester United ganó las ediciones del 2007, 2008 y 2010, ganando la Premier esa misma temporada. Chelsea en 2009 y Manchester City en 2019, también lograron esquivar el maleficio. Actualmente el Crystal Palace es el último ganador, pero está lejos de los primeros puestos, por lo que parece que la maldición hará efecto nuevamente. Sí, otra vez una maldición atribuida a River. Corría el año 2004, cuando por el torneo clausura de aquel año, en el marco de la última fecha, Chacarita y Atlético Rafaela se jugaban el descenso. En la última fecha, Rafaela tenía que visitar el Monumental para jugar contra River, que llegaba casi como campeón, mientras que Chacarita viajó a Santa Fe, para jugar con Colón. La crema tenía que conseguir al menos un empate para evitar el descenso directo y jugar la promoción, mismo resultado que necesitaba River para salir campeón, mientras que el funebrero estaba obligado a ganar si quería jugar la promoción. River se puso en ventaja con gol de Marcelo Gallardo sobre el final de la primera etapa. Pero pasado los 70 minutos de partido, Iván Juárez de penal, anotó el empate definitivo. Después de eso, ambos equipos dejaron de atacarse, prestándose la pelota entre ellos, lo que levantó mucha polémica al finalizar el partido. River y Rafaela empataron, el Millonario se consagró campeón y la crema se salvó del descenso directo, disputando la promoción. A pesar de ganarle a Colón, Chacarita descendió a la B Nacional. Los hinchas de Chaca, sintiéndose traicionados, creyendo que River fue para atrás, lanzó una supuesta maldición, que 7 años después, en 2011, desencadenó en el recordado descenso de River a la B. Iniciamos con el último nivel del iceberg. Desde que cambió a su denominación actual en 1992, ningún equipo que ganó la Champions, logró revalidar el título en la siguiente temporada. Siendo el único, y como no, el Real Madrid que ganó 3 seguidas entre 2016 y 2018. ¿Logrará el PSG romper esta racha en la actual edición? Previo al Mundial de Alemania 1974, la selección de Haití, que era debutante en ese mundial, le había tocado un grupo imposible junto con Italia, Argentina y Polonia. Por esto, la selección haitiana recurrió a un brujo para que maldiga a estos equipos. Lo que hizo el brujo, fue orinar en los arcos que defendían los equipos rivales. Sin embargo, Haití sería humillado en todos sus partidos y cuando le fueron a pedir explicaciones al brujo, este les dijo que había orinado en los arcos equivocados. ¡Pero qué imbécil! Como se sabe, luego de cada partido de la Champions se entrega un premio al mejor jugador del partido. Pero aquel jugador que gane el MVP de la final, sufrirá una grave lesión al poco tiempo. Esto es algo que desde 2019 se viene repitiendo todos los años. En 2019, el Liverpool ganó su 6ª Champions y Virgil van Dijk fue elegido mejor jugador de la final. Pero en 2020, sufrió una rotura de ligamentos. En 2021, N'Golo Kanté, ganó la Champions y fue elegido MVP de la final, pero sufrió varias lesiones que lo dejaron afuera casi toda la temporada, perdiéndose el Mundial inclusive. En 2022, el Real Madrid ganó su 14ª Champions y Courtois ganó el MVP haciendo una de las mejores actuaciones de la historia del fútbol, pero en 2023, en un entrenamiento con el merengue y previo al inicio de la temporada 23-24, se rompió los ligamentos cruzados de la pierna izquierda. En 2023, Rodri anotó el gol que le dio la primera Champions al Manchester City y con ello, ganó el MVP. Pero en el mejor momento de su carrera y tras ganar la Eurocopa con España, Rodri se rompió los ligamentos en un partido de City ante el Arsenal. En 2024 Carvajal fue elegido mejor jugador de la final, pero a los pocos meses y pocos días después que Rodri sufrió la rotura de su ligamento, la del ligamento colateral externo y el tendón popliteo de su pierna derecha. Por último, Désiré Doué fue elegido mejor jugador de la última final, aunque no sufrió lo mismo que los casos anteriores, sufrió, hasta el momento que hago esto, 2 lesiones que lo dejaron más de un mes fuera de las canchas. Thomas Nkono es un exfutbolista camerunés.
Es uno de los mejores arqueros de la historia del continente africano y uno de los jugadores con más partidos de la historia del Real Club Deportivo Español de España. En el año 2002, en el marco de la semifinal de la Copa Africana de Naciones, Camerún se enfrentaba a Malí, y el ex guardameta formaba parte del cuerpo técnico, siendo entrenador de arqueros. Sin embargo, previo al partido, sería rodeado y agredido por la policía que hasta lo humillaron, bajándole los pantalones y también sería esposado. Pero, ¿por qué se dio esto? Resulta que Nkono sería acusado de brujería, para perjudicar a Malí, acto que a partir de aquella Copa Africana de 2002, se había prohibido. Esto se generó ya que se encontró un gris, un amuleto protector que trae buena suerte y ahuyenta al demonio. Nkono fue a prisión, pero por falta de pruebas sería liberado. De igual manera, Camerún venció 3-0 a Malí y posteriormente se consagró campeón ante Senegal. Pero este hecho, fue de los sucesos más bizarros del fútbol. Para finalizar con este iceberg, les contaré las tragedias de uno de los clubes más desgraciados del mundo. Y ese es, el Torino de Italia. Corría el año 1949, el Torino era uno de los mejores equipos de Italia y del mundo, había ganado las últimas 4 ligas de manera consecutiva y 10 de los 11 futbolistas titulares eran la base de la selección italiana. Pero el 4 de mayo de aquel año, pasó lo que todos saben. El avión que transportaba a los jugadores del Torino, se estrelló con la Basílica de Superga, murieron casi todos los futbolistas y el Torino nunca más fue el mismo. Entre los fallecidos se encontraba el piloto llamado Luigi Meroni. Casi 20 años después, durante los años 60, un joven futbolista italiano hizo presencia en el club, este jugador estaba destinado a ser uno de los mejores del mundo y que parecía que podía reencarnar al equipo de los años 40. Era extremo y hasta lo comparaban con el mismísimo George Best, su nombre, Luigi Meroni, que no tenía nada que ver con el piloto de la tragedia a excepción de su nombre. Pero en 1967, la mariposa granate como era apodado estaba en su mejor momento, pero la tragedia que alguna vez tocó la puerta del Torino volvió a aparecer. Luego del partido ante Sampdoria donde el equipo de Turín ganó 4-2, Meroni y algunos compañeros fueron a comer helado a pocos metros del hotel donde concentraba el equipo. Sin embargo, cuando cruzaba la calle, Luigi Meroni fue atropellado y murió. El autor material sería Attilio Romero, un joven de 19 años, hincha del Torino, y que sin querer había matado a su máximo ídolo. El joven Attilio, devastado, prometió tener su revancha con el Toro. Y a principios de los 2000, se convirtió en el nuevo presidente. Attilio quería que el Torino sea uno de los mejores equipos del mundo, por lo que gastó millones queriendo armar un equipo como el de los Galácticos. Pero el tiro le salió por la culata, descendió nuevamente en 2002 y a raíz de los grandes fichajes, el Torino se sumió en una gran crisis económica, que lo llevó en el 2004, año de su centenario, a la bancarrota. Sin dudas, un club olvidado por Dios. Y con esto, doy finalizado este iceberg. Pese a que no tiene una gran edición, estuve 2 meses para realizar esto, perdón por haberme tardado demasiado en esto, pero si no fuera por el programa de edición de mierda, que estas últimas semanas estuvo andando como el ojete, probablemente lo hubiera subido hace tiempo. Seguramente los próximos vídeos sean editados en otro programa.